Hola y bienvenidos a otro video de cookinglandia.com. Hoy vamos a preparar un postre dulce y apasionante. En este video, les enseñaremos la receta del tiramisú. Pero antes de seguir, recuerden que, si les gusta nuestro contenido, no dejen de darle like y suscribirse a nuestro canal. Realmente nos ayuda muchísimo. Un postre elegante, cremoso y con el sabor irresistible del café y el cacao, el tiramisú. Hoy es un ícono de la repostería italiana, pero su historia es más reciente de lo que imaginan, y está rodeada de anécdotas y curiosidades. El tiramisú nació en Italia, en la región del Véneto, durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque varias ciudades se disputan su creación, la versión más aceptada apunta al restaurante Le Beccherie, en Treviso, donde en los años 60 se sirvió por primera vez un postre llamado tiramisú, que en dialecto local significa literalmente, levántame o tírame arriba. ¿El motivo de ese nombre? La combinación de café, cacao y azúcar lo convertía en un postre energético, perfecto para dar un empujón de ánimo después de la comida. Su preparación se basa en ingredientes sencillos pero exquisitos: bizcochos de soletilla empapados en café, una crema suave a base de queso mascarpone y una lluvia de cacao en polvo por encima. Una receta que, sin necesidad de horno, conquistó primero a Italia y luego al mundo entero. Curiosamente, en sus inicios el tiramisú no llevaba licor ni crema batida. Esas son variaciones modernas que se añadieron con el tiempo. Otro dato curioso es que, aunque hoy se sirve en capas, la primera versión del tiramisú se presentaba en forma de porciones individuales. Y como todo clásico, tiene también su lado controvertido. Algunas regiones italianas como Friuli Venezia Giulia reclaman haberlo inventado antes que Treviso, lo que ha generado debates apasionados entre historiadores gastronómicos. Lo que nadie puede negar es que el tiramisú es uno de los postres más queridos del mundo, un símbolo de la dulzura italiana que combina sencillez, elegancia y una buena dosis de café. Y ahora que conocen su historia, vamos a preparar juntos un auténtico tiramisú casero. Para esta receta, necesitaremos los siguientes ingredientes: 20 a 24 bizcochos de soletilla o vainillas, 3 huevos grandes o 9 yemas, 500 gramos o 2 tazas de queso mascarpone, 120 gramos u 8 cucharadas de azúcar, 500 mililitros o 2 tazas de café bien fuerte y dulce, y, opcionalmente, cacao amargo rallado o en polvo para decorar. También necesitaremos los siguientes utensilios: un bol grande resistente al calor, batidora eléctrica de mano, olla para baño María, espátula, y un molde cuadrado o rectangular con capacidad para 10 a 12 bizcochos de soletilla o vainillas en la base, al menos 5 centímetros de alto. También pueden colocarlo en copas o vasos y servirlo en porciones individuales. Todo listo. Ahora vamos a preparar nuestro tiramisú. Batir los 3 huevos grandes o las yemas con el azúcar a baño María durante 5 minutos, controlando que no se cocinen. Es decir, deben mantenerse entre 60 y 62 grados centígrados o entre 140 y 143 grados Fahrenheit durante el tiempo de batido. Este paso es crucial para eliminar las bacterias, sobre todo si va a ser consumido por niños, aunque puede saltearse en adultos, pero no es recomendable. Retirar del baño María y agregar el queso mascarpone, batiendo hasta integrar. Es recomendable utilizar un tipo de mascarpone cremoso para obtener una mezcla más aireada y con volumen. Luego de batir, reservar a temperatura ambiente.
Excelente, con nuestra crema lista, ahora vamos a montar nuestro tiramisú. Si hemos elegido preparar nuestro postre como un pastel en un molde, colocar 10 a 12 bizcochos en la base hasta completar la misma. Luego, verter la mitad del café sobre ellos. Aunque parezca que es mucho líquido, los bizcochos lo absorberán. Luego, colocar la mitad de nuestra crema sobre ellos de manera uniforme. Repetir el procedimiento, es decir, colocar los bizcochos y café restantes, y cubrir con la crema. Guardar en el refrigerador por, al menos, 2 horas. Si en cambio, nos hemos decidido por servir en vasos o copas, solo necesitaremos una capa de cada ingrediente. Para ello, colocamos 2 a 3 bizcochos quebrados en pedazos en la base de nuestro vaso o copa, y humedecemos con café. Luego agregamos la crema sobre ellos, y refrigeramos. Muy bien, ahora es el momento de servir nuestro tiramisú. Retiramos nuestro postre del refrigerador y espolvoreamos con cacao amargo rallado o en polvo. Y listo, ya está terminado y perfecto para servir. Una opción dulce, súper rápida y sencilla. Pero antes del final, y como es nuestra costumbre, nos gustaría compartir algunos tips finales para que nuestro tiramisú sea perfecto. Usar yemas en vez de huevos, ya que resisten más temperatura durante el baño María y aportan mayor firmeza a la crema. El café debe prepararse fuerte y dulce, y, es recomendable, tener un poco extra reservado. Si bien debemos refrigerar por al menos 2 horas, lo ideal es hacerlo de un día para el otro para que la crema quede más firme. Si hemos elegido servir en vasos o copas, conviene colocar la crema de a una cucharada a la vez en cada uno para que las porciones sean más parejas. También pueden agregar al café un pocillo de licor, como coñac, oporto o licor de café. Y eso es todo. No se olviden de seguirnos y activar las notificaciones. Y para más recetas y artículos gastronómicos, visiten cookinglandia.com. Nos vemos la próxima.